Muchas gracias. Sí, Carlos Monsiváis, que siempre hay que agradecer el primer aplauso, porque suele ser el más sincero. Bueno, mi agradecimiento a Norma del Río y al grupo de trabajo sobre infancia y juventud, y también a Alicia Izquierdo por la generoso recibimiento, y por supuesto a ustedes por acudir a esta convocatoria para conversar sobre estos temas que nos interesan. De entrada, y siempre insisto en ello, la juventud es un concepto vacío de contenido. No existen los jóvenes como constructo generalizable. Hablar de la juventud implica construir cronotopos, jóvenes situados en tiempos y espacios específicos. El escenario es qué está pasando con las y los jóvenes en México y en América Latina, sobre todo a partir de la articulación de dos visiones muy dicotómicas, entre las cuales podemos observar lo que sería la expropiación de la esperanza para millones de muchachos y muchachas en América Latina, y por otro lado lo que sería estos atisbos de opciones de luz que se está desplegando también a través del continente mediante distintos movimientos, sobre todo universitarios en Colombia, en Chile, en México, diversos proyectos de intervención social, cultural, de resistencia que se están desarrollando desde los barrios en nuestros países. Y bueno, de entrada entonces vamos a colocar el escenario en el cual esto ocurre. Ayer señalábamos en otro evento que tenemos un mundo donde la mitad de la población gana menos de $2 al día. Un mundo donde una quinta parte del planeta vive con menos de $1 diario. Y que en este escenario global, efectivamente tenemos una situación en la cual las y los jóvenes representan la mayor generación que ha existido en la historia. Es la que tiene mayores grados de escolaridad. No nos metemos ahorita al debate si es la más educada o no la más educada. Pero por otro lado, son quienes ganan menos en términos proporcionales que los otros grupos de edad. Y tenemos también una condición donde el desplazamiento se convierte en marca de vida de gran parte de las y los jóvenes en el mundo. El desplazamiento, sobre todo, que observamos en un planeta, no sé si andaremos ya a los 6.400 millones de habitantes, pero que en los primeros 25 años de este tercer milenio occidental, 37 oriental, estarán naciendo 2.000 millones de personas. 9 de cada 10 estarán naciendo en los países más pobres, en los cuales el desplazamiento efectivamente se configura como horizonte de vida de las y los jóvenes. Si lo trasladamos esta condición a América Latina, tenemos la región con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Una América Latina que tenía que haber generado 7 millones de nuevos empleos para las personas jóvenes que ingresaban o que ingresarán al mercado de trabajo. Una América Latina que efectivamente también se ha vuelto expulsora de muchos de sus jóvenes, que en muchas ocasiones, como sabemos, el proceso migratorio conlleva una enorme cantidad de riesgos, una enorme cantidad de avatares, de problemas, de extorsión, pero también de peligro de perder la vida. Para lo que es el proceso migratorio de la gente que viene de Centroamérica hacia Estados Unidos, como sabemos, esto se transformó de manera radical a partir de lo que fue la caída del muro de Berlín. Mucha gente piensa que esto inicia con el ataque a las Torres Gemelas, pero esto empezó antes. Es a partir de la caída del muro de Berlín cuando Estados Unidos decide redefinir sus fronteras, ya no desde una
interpretación de un mercado internacional de fuerza de trabajo, sino fundamentalmente como un asunto de seguridad nacional. Y al convertirlo en un asunto de seguridad nacional, empezó ese proceso de militarización de los ámbitos fronterizos, los cuales efectivamente incrementaron el riesgo los riesgos dentro del propio proceso de cruce. Entonces, con el ataque a las Torres Gemelas se acentúa esta dinámica. La guerra del Golfo lo que generó fue una condición donde las placas metálicas que se usaban para que los aviones estadounidenses aterrizaran en el desierto se trajeron y se colocaron a lo largo de la frontera como un nuevo emblema de lo que sería esa realidad fronteriza. La muerte por hipotermia, la muerte por deshidratación, se incrementa en la medida que se va enviando a los migrantes por los sitios más agrestes, por los sitios más complicados. Y entonces esto conlleva una situación en la cual efectivamente el proceso migratorio, solo del inicio de la Operación Guardián a la actualidad, 1994 hasta ahora, ha generado entre 7 y 10 mil personas muertas en el intento de cruzar a Estados Unidos, en la frontera. Digo esto, ahorita les explico por qué. Y entonces, efectivamente, conversábamos ayer, este puede parecer un dato frío, que nos puede decir poco, pero de 7 a 10 mil muertos en este periodo nos puede decir demasiado, si pensamos que en toda la historia del muro de Berlín murieron entre 200 y 600 personas. Tenemos una primera herida abierta, donde efectivamente las y los jóvenes son parte fundamental de este desplazamiento por motivos económicos, por la pobreza, por la violencia. Y decía solo en la frontera, porque como sabemos el desplazamiento, a partir sobre todo de lo que fue esta redefinición de un asunto de seguridad nacional a los ámbitos fronterizos, México cambió o radicalizó su posición y se convirtió en el portero de esta política estadounidense, y la extorsión, el abuso en contra de los migrantes centroamericanos, de la gente que cruza por nuestra frontera sur, se fue incrementando a tal nivel que escenas como las de San Fernando, donde se encuentran 72 cadáveres de migrantes, se reconoce por parte de incluso el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, que agentes del Instituto Nacional de Migración participaron en la entrega de los migrantes al grupo de los Zetas. Entonces el proceso migratorio cada vez más ha sido copado, o ha sido, digamos, solapado por la presencia del propio narcotráfico, y esto ha incrementado el costo, el dolor y la muerte del flujo migratorio. Entonces tenemos una América Latina donde la migración se convierte en un asunto, en ocasiones el único disponible para un sector muy amplio de jóvenes que buscan desarrollar sus proyectos de vida y que no encuentran en sus lugares de origen las condiciones para hacerlo. Una América Latina con más de 200 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Una América Latina en la cual efectivamente observamos una fuerte precarización social, y un país como el nuestro con problemas estructurales de fondo, con más de 30 millones que no se genera el 1.000.000 o el 1.200.000 empleos que requieren principalmente las y los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Un país que tiene entre el 50 y el 80% de la población en condiciones de pobreza, dependiendo de las estimaciones, que van desde los datos oficiales hasta Julio Volvini, por ejemplo, y que al mismo tiempo tenemos al hombre más rico del planeta.
Una América Latina, bueno, un país como el nuestro, que expulsa cada año a 500,000 de personas que tienen que emigrar de sus lugares de origen. Un país en el cual efectivamente la pobreza ha crecido de forma desmesurada y solo en este sexenio de Felipe Calderón se incrementó en cerca de 13 millones el número de personas que viven en condiciones de pobreza. Un México en el cual trabajar no significa salir de la pobreza, y un México donde la educación dejó de ser un recurso certero de movilidad social, donde la educación, más allá de las discusiones sobre deserción, repitencia y demás, que son datos escandalosos, lo que tenemos es que efectivamente hay un problema grave en términos del papel que juega la educación como un referente fundamental en la conformación de los horizontes de vida de las y los jóvenes, donde efectivamente quienes estudien una carrera universitaria tendrán tasas de desempleo más altos que los que existen en otros grupos, y que la mayoría de quienes estudian una carrera no van a trabajar en asuntos relacionados con la carrera estudiada. Entonces tenemos una primer entramado de condiciones objetivas realmente desesperantes, y que estas condiciones objetivas efectivamente se vinculan con otros asuntos igualmente graves, como es el hecho de que vivimos una situación donde se ha perdido credibilidad en las y los actores que supuestamente darían certezas axiológicas, éticas, morales a las y los jóvenes. En este país, la mayoría de los jóvenes no creen en los sistemas de procuración de justicia. La clase política se encuentra en uno de los niveles más deteriorados, degradados ante los ojos de las y los jóvenes, y tenemos un problema en el sentido de que no hay diferencia cualitativa entre un policía judicial, un policía y un narcotraficante para la mayoría de las y los jóvenes de este país. Entonces ahí nos estamos ya, ese es, digamos, el entramado en el cual se coloca el tema juvenil, y es desde el cual tenemos que trabajar y pensar qué es lo que está ocurriendo entonces con las y los jóvenes en nuestros países. Entonces, decíamos, esos cronotopos implican profundas desigualdades que se han construido y que han prevalecido diferenciadamente a lo largo de la historia, bajo distintos modelos. Las jóvenes, para no hacerles el recorrido histórico, pero hay que decir que los jóvenes, tal como lo entendemos en la actualidad, es básicamente una construcción del siglo XX. No existía esa condición juvenil que nosotros asociamos al concepto de juventud en los periodos anteriores. Fueron otros los parámetros desde los cuales se construía el sentido de lo juvenil, de este tropel de tiranos furiosos que decía Platón cuando se refería a los jóvenes, esta condición excluyente que solo ubicaba unos cuantos aprendices en el modelo efébico griego de la Grecia antigua, ese modelo caballeresco masculinizado donde las mujeres quedaban excluidas y solo quienes transitaban por ese periodo de las armas generaban, digamos, o obtenían esa condición de adultez, esa condición laboral en un periodo, sobre todo durante la Revolución Industrial, que era la incorporación al mercado de trabajo, lo que demarcaba la línea de quiebre entre la niñez y la adultez. La masificación educativa durante el siglo XIX y parte del siglo XX fue otro de los asuntos fundamentales que empezaron a enmarcar un poco el tema de juventud tal como lo entendemos en la actualidad, pero que entonces llegamos a una situación en el siglo XX donde efectivamente por primera vez vamos a ver que son los propios jóvenes quienes empiezan a cuestionar
los modelos desde los cuales se les construye de los mundos adultocráticos y comienzan a generar no solo sus propios sentidos de ser joven, a disputar los significados de la condición juvenil y al mismo tiempo a cuestionar lo que ha sido gran parte de los marcos de los cuales se generan sus escenarios de vida. Entonces, un asunto que me interesa destacar para ya entrar de manera más directa a los temas actuales, es que los jóvenes de los barrios y de los sectores populares ya adquieren visibilidad en nuestros países prácticamente en la segunda mitad del siglo XX. Habían sido excluidos, habían sido proscritos, no aparecen en las historias sociales de la juventud esos recuentos eurocéntricos, esos recuentos anglocéntricos que usualmente no toman en cuenta lo que ha ocurrido en nuestros países a lo largo de nuestras historias. Sin embargo, el caso más específico de las y los jóvenes en México, las y los jóvenes de los sectores populares, tenemos identificaciones a partir de principios del siglo XX, sobre todo asociados con los grandes desplazamientos del campo a la ciudad, con lo cual se les empieza a identificar en algunas obras. Julio Guerrero, en la génesis de la criminalidad en México, principalmente los ubica como delincuentes, como personas que efectivamente llegan a las ciudades, que no tienen sitios en donde vivir. Son esas figuras que después darán forma, o que les dará forma Samuel Ramos, recuperando la perspectiva popular del pelado en el perfil del hombre y la cultura en México en 1934, pero al final de cuentas se sigue estableciendo una mirada dicotómica entre la juventud, que alude a esos muchachos que van a la escuela, que van a la universidad, que representan lo mejor de nuestras sociedades, versus esos delincuentes, esquineros, pandilleros, esos jóvenes que se reúnen en los barrios y que no lo pueden hacer en otro lugar porque no tienen, sus casas no caben para reunirse con los amigos, los que tienen casa, y tampoco están inscritos en los clubes, como podría ser ciertos sectores de las clases media, alta y alta. Entonces el joven de los sectores populares emerge como una figura estigmatizada, como una figura estereotipada bajo la imagen de pandillero. Hablaré brevemente de dos o tres de estas expresiones. La más importante por su fuerza y su visibilidad fue la figura del pachuco en la frontera México-Estados Unidos, el pachuco que emerge envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, un pachuco que sale a darle un estilo a las calles a finales de los años 30, un pachuco que utiliza una estética reconocible, identificable, que utiliza el famoso traje payo, el tandito con una pluma, la cadena, los tatuajes donde quedan inscritos, una simbología entrañable, el pachuco que controla el territorio, que controla el barrio, el pachuco que genera un habla distintiva a través de anglicismos incorporados en el español, a través de un Spanglish que modifica ambos idiomas y a través de la refuncionalización de arcaísmos y palabras del español antiguo que va a incorporar en su lenguaje. Este pachuco que va a ampliar de manera importante lo que sería un slang de frontera. Algunas palabras ya estaban registradas en 1924 en la novela de Daniel Venegas, Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, una novela picaresca publicada por Entregas en Los Ángeles, donde ya se habla del jale, del camello, del cantón, del chante, de la jaria. El pachuco va a ampliar enormemente el corpus lingüístico del slang de frontera, y entonces es un pachuco también muy perseguido, muy estereotipado, muy estigmatizado, un pachuco que efectivamente sufre un acoso profundo del lado estadounidense por su condición mexicana, del lado mexicano por su clase social. Son jóvenes que pertenecen a los barrios populares y toda la frontera se vuelve una frontera apachucada, una frontera que incluso influye en algunas figuras como Germán Valdés Tintán, alias Topillo Tapas, alias La Chiva,
quien tenía su programa de radio, El Barco de la Ilusión, en Ciudad Juárez, en el barrio de La Chaveñita, y que se convirtió en un extraordinario recreador del caló, del argot de barrio fronterizo. Entonces, el Pachuco finalmente, hacia los años 50, empieza a dejar la estafeta en los cholos, un cholismo que, como vemos, recupera gran parte de esa estética pachuca, pero que incorpora otros elementos. La gente se extrañaba y decía, ¿de dónde sacan ese lenguaje extraño, el trucha, guacha, órale, etcétera, etcétera? ¿De dónde sacan esa forma de vestir tan extraña los cholos? Y bueno, cuando vemos esa forma extraña de vestir, era la bandana o el paliacate, marca campesina, marca que utilizan distintas comunidades indígenas, marca del trabajo, en la construcción para limpiar el sudor, la red, que es una marca de la terciarización de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, en los restaurantes, como un factor higiénico, la Pendleton, camisa de franela en las regiones frías, que la utilizan obviamente para el trabajo, los pantalones Dickies, plomos, grises, de caqui, verdes, que son pantalones de trabajo en industria, los vainillos, tecatitos o ranflitas, que son estas sandalias de tela que se utilizan en trabajos donde se debe permanecer mucho tiempo de pie, las ligas que utilizan las cholas en las manos, que es marca del trabajo en la industria maquiladora, que tienen que ir colocando en el producto y las van dejando en sus manos. El cholo lo que hizo fue sacar del contexto laboral gran parte de los símbolos y llevarlos a los ámbitos de barrio, y en la resignificación también se vuelven amenazantes frente a la mirada legitimada, entre comillas, de otros sectores de la sociedad. El pachuco, pero del cholo, también mantiene la territorialización y mantiene los códigos de la vida loca iniciados durante el pachuquismo, que significa cárcel, muerte, armas y violencia. El cholo y el pachuco generan un corpus simbólico que en los años 80, en el contexto de guerra civil en Centroamérica, hay un fuerte desplazamiento hacia Estados Unidos, y en ese desplazamiento muchos de ellos llegan a Los Ángeles, donde rifa el barrio 18, antes que Antón 18, antes que Antón 14, y los jóvenes salvadoreños que entran a la escuela Belmont aprenden, socializan dentro de los barrios mexicanos y forman parte del barrio 18 originalmente, muchos de ellos. Sin embargo, hay un conflicto, pelean al interior, hay un conflicto entre un chicano y un salvadoreño. Pierde el joven salvadoreño, lo matan, y esto genera una ruptura donde se salen muchos jóvenes salvadoreños y fundan la Mara Salvatrucha. La policía de Estados Unidos nos dice que la Mara Salvatrucha surge en las cárceles de Estados Unidos con el flaco Stoner, un exguerrillero, guerrilla, cárcel, y que se convirtieron en una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo mismo repitieron en México y en los países centroamericanos, y que efectivamente incluso aliados a Al Qaeda, decían. Los malos decían, esos güeyes ni siquiera les entendemos. Pero eso fue la historia que nos contaron, y la historia cobró fuerza a través de los medios masivos de comunicación, y de repente circularon por internet los correos que decía, si ves un carro con luces apagadas, cuidado, es un rito de iniciación y te van a perseguir y te van a matar, porque una serie de cosas que pasan. Entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué de repente se construyó? Y en este contexto, ya de los años 90, ya de la frontera como un asunto de seguridad nacional, el barrio transfronterizo, transnacional, translocal de las Maras era sumamente cómodo en la estrategia estadounidense de construir una amenaza externa. Y los mareros se prestaban. ¿Tú has matado? Les preguntaban. Sí, yo maté.
yo he matado como 15. Entonces, y después ellos mismos, a veces, obviamente hay una exageración, les daban sus minutos de fama, pero no hay que confundirnos. Sectores de la Mara conforman un asunto problemático de seguridad pública en ciertos espacios, pero jamás un asunto de seguridad nacional, como planteó el gobierno de Estados Unidos, como planteó en México Macedo de la Concha y Santiago Krill, los cargos de defensa y gobernación, y como se planteó en los países centroamericanos. Entonces la pregunta es ¿por qué se volvió tan visible la Mara y por qué no la construyeron como esa gran amenaza? Y para mí era muy obvio cuando hacíamos trabajo de investigación sobre esto. Si nosotros revisamos los datos de violencia y crimen en Estados Unidos de la Mara Salvatrucha, del barrio 18 y de las miles de pandillas que hay en Estados Unidos, todos juntos, representan menos del 7% del total de delitos y crímenes. Entonces la pregunta es, cuando se focaliza tanto a un grupo social, ¿qué es lo que se está invisibilizando? En Centroamérica andaba por debajo del 8% en los países centroamericanos, y en México era absolutamente insignificante. Efectivamente estaban los muchachos en Tecumán, Tapachula, que asaltaban en La Bestia con la complicidad de la gente que controlaba el tren y que traían pero que era, digamos, en términos de una amenaza a la seguridad nacional, era totalmente descabellado. Y empezaron a surgir las interpretaciones. La Mara, se decía, que inventa, que construye sus propios códigos cifrados. En realidad, la gestualidad de la Mara proviene de lo que yo llamo una tradición pachoma, Pachuco, Cholo, Mara. En una gestualidad, barrio Guimas, barrio Lupita, el MS de la Mara Salvatrucha viene de ahí. Un slang que dice, ¿de dónde sacan esas palabras extrañas como trucha? Trucha es una palabra de los años 40 y aparece como slang de frontera. Guacha, órale, Simón, de aquella, la huiza, la jaina, el chapete, la esquina. Todas estas, el lenguaje de slang fronterizo, que es un slang de frontera. La condición de brincar, los ritos de iniciación, 13 la Mara Salvatrucha, 18 el barrio 18, es una también tradición de barrio que tiene muchas décadas en la frontera. No todos lo usan, pero muchos barrios sí usan esta idea de brincarle algo a alguien que va a entrar, y no tiene el sentido de dañarlo o lastimarlo como a veces se coloca. El sentido es que en un contexto de profunda rivalidad entre barrios, tú, cuando alguien va a entrar, necesitas saber qué tan esquineado estás con el compa que va a entrar. Por si llega una situación, un conflicto, y se encuentran a gente de otro barrio, tú ya lo mediste, ya sabes que este compa te va a responder y que juntos pueden enfrentar a los otros. Tiene un sentido también en ese nivel. Y entonces la Mara Salvatrucha incorpora toda esta simbología, donde no lo ha desarrollado todavía muchos en el mural, que fue muy, muy amplio y muy importante en los cholos. Y entonces llegamos a una condición. ¿Por qué se volvió tan visible esa Mara Salvatrucha? ¿Y qué es lo que representaba esta visibilidad? Y lo que yo creo, cuando nosotros vemos los acuerdos de Tegucigalpa, de la Cumbre de Presidentes 2005, Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica, donde para combatir a la Mara Salvatrucha se establecen acuerdos de militarización de las fronteras, y la gente se chupaba el dedo, y no se habló de ALCA, y no se habló de Plan Puebla-Panamá, y no se habló de zapatistas, y no se habló de los asuntos reales de frontera, pero el tema de la Mara era muy atractivo, tenía mucho punch, y si ustedes se fijan, después se dejó de hablar de la Mara Salvatrucha. Y entonces tenemos esta visibilidad, una visibilidad que se inscribe en contextos de barrio, una apropiación, por ejemplo aquí en México, en Ciudad de Zahualcóyotl, a través de elementos de acción afirmativa, con películas como American Me, Sud Sud, Blood by Blood, Mi Vida Loca,
toda una generación de grupos que se adscriben a la dinámica del cholismo, y que el cholismo fue creciendo a lo largo de todo el país, creció a Centroamérica, creció en otros lugares como en España, con los Latino Kings, los Latino Queens y los Nietas, toda una identidad juvenil inscrita en diversos códigos éticos, estéticos, pero también con un altos niveles de destrucción, de autodestrucción, pero también de destrucción por parte de organismos policiales que no han sabido entender lo que estos están representando, y en algunas ocasiones han preferido etiquetarlos como máquinas de muerte. Y cuando tú etiquetas a las y los jóvenes como máquinas de muerte, la solución previsible es exterminio. Y ese es un problema grave que nosotros tenemos que colocar en esta discusión sobre los asuntos que incluyen a las y los jóvenes. El caso particular de los chavos banda, que decía ayer, emerge como temática, aunque ya estaba ahí en 1981, cuando publican un cintillo en el periódico 1+1, que te decía: temblamos de hambre y de frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto. Y firmaban los Panchitos. Y entonces el tema de la banda se convirtió en un asunto también central, desde el cual los jóvenes de los sectores populares adquirieron visibilidad, centralidad en la Ciudad de México, en Guadalajara y en la mayoría de las ciudades del centro y sur del país. Y en ese contexto lo que observamos fue efectivamente que los jóvenes tomaron la voz, tomaron la palabra, y llegó el Año Internacional de la Juventud y dijeron que hablen los jóvenes, que se expresen los jóvenes. Los jóvenes hablaron, pero no dijeron lo que desde el poder esperaban que dijeran, y no pidieron pelotas de fútbol, y no pidieron queremos canchitas deportivas, y pidieron empleos, pidieron condiciones de vida dignas, pidieron trabajos de calidad, y entonces simple y sencillamente lo reintegraron como uno más de los murales embarrados en las paredes y en la escenografía de la ciudad. Y tenemos entonces una condición donde el desdibujamiento de la imagen del joven de la clase media que en nuestro país se dio después del 2 de octubre de 1968, tras la gran represión, la criminal represión asumida de manera personal, entre comillas, por el chacal de Tlatelolco, Gustavo Díaz Ordaz, que nos deja más de 500 jóvenes asesinados, jóvenes, mujeres y niños también estuvieron ahí. Los documentos desclasificados del FBI y la CIA dicen que fueron 260, hace 3 años aproximadamente, pero lo que tenemos fue demasiada muerte silenciada, demasiada muerte ahogada. Los medios masivos de comunicación fueron cómplices, no informaron de lo que estaba ocurriendo, lo callaron. La nota principal al día siguiente fue el estado del tiempo, y se generó una cobertura de silencio en torno a este masacre de jóvenes que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Y con él cayó la idea del joven de clase media, del joven estudiante como representante de lo mejor del país, el futuro de México, todos estos eslogans manidos que tanto se escuchaban. Y entonces el estudiante se convirtió en un sujeto sospechoso, un sujeto que posiblemente estaba infectado de comunismo, de ideas extranjerizantes, y desaparece esta condición, esta construcción del joven de la clase media. 1968 entonces representa ese parteaguas de la caída del joven estudiante como epítome, como representante de la condición juvenil en nuestro país. Y entonces llegamos a una situación más actual, en la cual efectivamente emergen múltiples formas de identificación juvenil: skaters, bikers, rollings, electrónicos, góticos, oscuros, darketos, punks, y una serie de grupos juveniles desde los cuales las identidades y los estilos juveniles adquieren su propia característica. Y dentro de esta condición de los nuevos movimientos juveniles, efectivamente lo que vamos a tener es que los jóvenes empiezan a plantear una disputa por la significación de lo juvenil desde estos proyectos que tienen que ver con sus propias condiciones. Y llegamos
a la condición más actual, los medios masivos volvieron a hacer su trabajo y nos empezaron a plantear enfrentamientos entre emos y tribus. Solo les digo una cosa, esta construcción del concepto de tribu, un concepto que se refuncionalizó a partir de los trabajos de Michel Maffesoli, efectivamente tiene grandes problemas. Esta asociación de la tribu con la condición salvaje que aparece en el tiempo de las tribus y esta readaptación que hacen los medios masivos para plantear ciertas conductas impropias, violentas por parte de los jóvenes que hicieron desde los medios masivos de comunicación. Y en esta supuesta agresión de los emos contra las tribus, efectivamente lo que prevaleció fue esta condición estereotipada tanto de las tribus, de los jóvenes como de los emos. Y en Querétaro no fueron las tribus, no fueron grupos juveniles, y los emos tampoco son esos seres incontinentes al dolor, al sufrimiento, no tienen mayores porcentajes de suicidio que otros jóvenes, aunque el suicidio es un asunto grave dentro de los mundos juveniles, y la principal agresión contra el emo fue una agresión homofóbica. Como pudieron ver, si nos pasaron ya las imágenes, es básicamente una agresión construida desde la condición homofóbica, y esto se representa muy bien en muchas entrevistas que yo hice y también en lo que sería la información que circuló. Y llegamos a una condición actual, ¿no? Donde, ¿qué pasa con estos jóvenes en la actualidad que se nos decía que no les interesa la política, que no les interesan los asuntos sociales? Y lo que vemos es que hay una nueva discusión en torno a cómo se manifiestan los posicionamientos juveniles en torno a los grandes temas que estamos viviendo. Y en primer lugar, y de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud, tenemos que a los jóvenes sí les interesa lo que está pasando en el país, pero que no les interesa la construcción de lo político definida desde la relación Estado-sistemas de partidos. No creen mucho en eso, pero sí creen en una agenda social, creen en temas de derechos humanos, creen en temas ecológicos, creen en temas de asuntos indígenas. El tema zapatista despertó una enorme simpatía entre la juventud. Creen en ciertas agendas sociales, y entonces esto que estaba ahí latente se vincula con otras formas de resistencia juvenil. ¿Cuáles son esas formas de resistencia juvenil que se estaban dando independientemente de los discursos que hablaban de la generación de la hueva, porque a los jóvenes no les interesaba participar en términos sociales? Bueno, lo que veíamos es que las resistencias juveniles se estaban dando principalmente a través de la disputa por la significación de los espacios públicos mediante el graffiti, mediante el placazo, mediante el tagger, mediante el mural, mediante la construcción de colectivos, mediante la apropiación de ciertos espacios. Veíamos que las resistencias juveniles se estaban expresando a través de un discurso corporal, de una significación del cuerpo que claramente cuestionaba la lógica de la biopolítica desde el Estado, que exigía no sexualidad, no aborto, no una asepsia del cuerpo, cuerpos con una estética definida, delgados, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los jóvenes reaccionaban desde los tatuajes, las perforaciones, las escarificaciones, las adulteraciones, el vestuario significante, los punks como murales ambulantes con las consignas inscritas en su propio vestuario, en el ejercicio de una sexualidad fuera de los marcos moralinos de la derecha de este país, el ejercicio también de las mujeres abortando cuando decidían hacerlo, independientemente de disposiciones prohibicionistas que ya incluyen a 18 estados en este país que han penalizado y que han criminalizado el aborto, y muchas veces las detienen aun cuando el aborto sea involuntario. Y las y los jóvenes desde su propio cuerpo comenzaron a resistir las políticas del Estado, pero no solo eso. Los jóvenes empezaron también desde su propio cuerpo a significar una parte importante de sus identidades
frente a otros grupos, no solo frente al Estado, frente a otros jóvenes, a construir el cuerpo como un referente de sus propias identidades. Y entonces el tema de las resistencias juveniles se coloca de manera muy clara con otro elemento que ese sí es un elemento innovador: las mediaciones electrónicas y las redes sociales como elementos importantes de la construcción de la acción colectiva. Y el 11 de mayo pasado, cuando Enrique Peña Nieto responde un poco en el estilo y el talante que décadas atrás utilizara Díaz Ordaz, y asume la responsabilidad de Atenco con un tono desafiante, jamás imaginó la articulación de varios elementos que llegarían a la configuración de una nueva resistencia juvenil. Uno, el escenario internacional, las primaveras en el norte de África, los Wall Street, los Ocupa, y lo que sería ese contexto de resistencia de los jóvenes en América Latina, como estaba ocurriendo en Chile, como estaba ocurriendo en Colombia. Tampoco pensó que la memoria social tejería sus propios canales y que Atenco estaba presente en la memoria de algunos de estos jóvenes, la muerte de un joven y un niño, la violación de más de 20 mujeres durante ese episodio, la detención de cerca de 200 personas, fue el resorte que activó la indignación anclada en la memoria. Y entonces, lo que tuvimos con Atenco es que algo que no hubo en 1968, que no se pudo construir el silencio mediático informativo, y que desde las redes, el video 131 y el movimiento Yo Soy 132 ha generado un verdadero contrapeso informativo frente a lo que ha sido los intentos de vacío y de silencio de los medios, sus voceros que en un primer momento los acusaron de violentos, generadores de odio, ilegítimos, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que estamos viendo es algo que no había existido y que por lo tanto el medio también está en disputa. La propuesta de Calderón de este control de lo que circula por los ámbitos electrónicos, que viene de Estados Unidos, claramente anticipa lo que puede ser un recurso fundamental de mediación de la experiencia social, sobre todo de la experiencia juvenil, y que el movimiento Yo Soy 132, que empieza con dos objetivos muy claros: no a Peña Nieto y la cuestión de no a Televisa, se ha transformado, y se ha transformado de forma importante frente a lo que fueron el desaseo electoral, frente a esta dimensión de sospecha, de triangulación de dinero, frente a la erupción de figuras como Monex, Soriana, etcétera, etcétera, la compra del voto, la alteración de la voluntad de la población. Y frente a todo esto, entonces, efectivamente se resignifica el sentido de Yo Soy 132. Y ahora lo que estamos viendo, que también se silencia en los medios, de las tomas de carretera para permitir el flujo libre, la represión que ya se empezó a dar en Tijuana, Puebla, en otros lugares. Por el caso de Tijuana, lo golpearon uno de los muchachos muy activos en este movimiento hace 3-4 días. Y entonces se resignifica a través de qué. Yo creo que hay que seguir la pista a los acuerdos de la Asamblea en Ciudad Universitaria y a la de Atenco, para entender que desde ahí se está generando referentes para repensar un nuevo proyecto de nación y para construir un nuevo horizonte civilizatorio. Termino diciendo lo siguiente, que es con lo que siempre empiezo: no hay salida para los grandes problemas juveniles desde la condición juvenil. Los grandes problemas juveniles en la actualidad son los grandes problemas del proyecto social, del proyecto nacional y del horizonte civilizatorio que ha prevalecido y que ha dominado hasta la actualidad. Gracias.